Me llamo Isabel Montoya, y durante muchos años aprendí a sonreír incluso cuando por dentro sentía que cada palabra que me decían era una piedra más sobre mi espalda. Antes de contarte por qué acepté la humillación para no ver sufrir a mis hijos, necesito que entiendas quién soy, de dónde vengo, y cómo una mujer puede llegar a convencerse de que el dolor propio vale menos que el hambre ajena. Pero antes de seguir, dime algo en silencio mientras escuchas esta historia. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar tú para que tus hijos no lloren por la noche de hambre o de miedo? Nací en un pequeño pueblo donde las casas eran de paredes agrietadas y las promesas siempre parecían llegar demasiado tarde. Desde niña entendí que la vida no se negociaba, se resistía, y que el respeto no siempre acompañaba al esfuerzo. Me casé joven, como muchas mujeres de mi entorno, creyendo que el amor sería suficiente para construir un futuro digno, pero la realidad fue más áspera de lo que jamás imaginé. Mi esposo trabajaba duro, sí, pero el dinero nunca alcanzaba, y cuando la enfermedad llegó, no preguntó si teníamos fuerzas para enfrentarla. Simplemente se lo llevó, dejándome sola con 3 hijos pequeños y una casa llena de silencios que pesaban más que cualquier grito. El día del entierro aprendí lo que significa volverse invisible. La gente me miraba con lástima, algunos con curiosidad, otros con ese juicio silencioso que solo se reserva para las viudas pobres. Nadie preguntó qué haría al día siguiente, cómo pagaría la comida, quién cuidaría de mis hijos mientras yo buscaba trabajo. Ese día entendí que la compasión dura lo mismo que una flor sobre una tumba, y que después, cada uno regresa a su vida dejando a los demás con su propio desastre. Mis hijos eran mi única razón para levantarme cada mañana. El mayor intentaba hacerse el fuerte, la del medio preguntaba demasiado, y el más pequeño lloraba en silencio cuando pensaba que yo no lo veía. Yo les prometí que todo estaría bien, aunque no tenía idea de cómo cumplir esa promesa. Empecé limpiando casas, aceptando jornadas interminables por monedas, tragándome comentarios hirientes, porque sabía que una respuesta orgullosa podía costarme el pan del día siguiente. Cada humillación se convertía en un precio que pagaba por ver a mis hijos comer, por escuchar su risa aunque fuera breve. Hubo una casa en particular que marcó el inicio de mi verdadero descenso. Era grande, fría, con suelos brillantes que reflejaban mi figura encorvada mientras fregaba. La dueña me hablaba como si yo fuera parte del mobiliario, algo útil pero prescindible. Me corregía delante de otros, se burlaba de mi forma de hablar, de mi ropa gastada, y yo asentía en silencio porque cada hora allí significaba leche y pan para mis hijos. Aprendí a bajar la mirada, a pedir perdón incluso cuando no había cometido ningún error, a aceptar órdenes que rozaban la crueldad. Todo eso lo hacía por ellos, repitiéndome que era solo temporal, que algún día esa etapa quedaría atrás. Por las noches, cuando mis hijos dormían, yo me permitía llorar en silencio, no por mí, sino por el miedo constante de no ser suficiente, de fallarles, de que la pobreza se les pegara a la piel como una condena heredada. Me preguntaba si algún día entenderían por qué su madre aceptó tantas humillaciones, por qué permitió que la trataran como si no valiera nada. En esos momentos, mi orgullo se desmoronaba, pero mi determinación crecía, porque sabía que mientras ellos respiraran tranquilos, yo podía soportar cualquier cosa. Así comenzó el camino en el que mi dignidad se convirtió en moneda de cambio, y donde cada sonrisa forzada escondía una batalla perdida en silencio. Aún no sabía hasta dónde tendría que llegar, ni qué precio emocional pagaría, ni cómo esa decisión marcaría para siempre el destino de mis hijos y el mío propio. Lo único que sabía era que una madre puede romperse 1000 veces si eso significa que sus hijos no se rompan ni una sola. Cuando acepté seguir trabajando en aquella casa, no lo hice por valentía ni por resignación, sino por una necesidad tan básica que anulaba cualquier otro sentimiento. Mis hijos necesitaban comer todos los días, necesitaban zapatos que no dejaran pasar el agua, necesitaban cuadernos para la escuela y, sobre todo, necesitaban creer que su madre aún tenía el control de sus vidas. Yo me repetía que el dolor ajeno no podía entrar en casa, que debía quedarse afuera, pegado a las paredes ajenas, aunque para lograrlo tuviera que soportar miradas, palabras y silencios que me reducían poco a poco. Con el paso de los días, la dueña de la casa comenzó a cambiar su tono conmigo. Ya no eran solo órdenes secas, sino comentarios cargados de desprecio disfrazados de correcciones.
Me decía que olía a humedad, que mi acento resultaba molesto, que debía agradecer que alguien como ella me diera trabajo. Yo asentía, bajaba la cabeza y seguía limpiando, mientras por dentro sentía que cada frase se me clavaba como una astilla que no podía sacar. Aprendí a anticipar su mal humor, a moverme rápido para no incomodarla, a desaparecer cuando tenía visitas importantes, porque no quería que me vieran como si fuera una mancha en su vida perfecta. Lo más difícil no era el cansancio físico, sino la sensación constante de estar siendo observada, evaluada, juzgada como si mi valor dependiera de lo impecable que dejara un suelo o de lo silenciosa que pudiera volverme. A veces me hablaba delante de sus amigas, usando mi historia como ejemplo de lo que pasa cuando una mujer no sabe elegir bien a su marido. Yo escuchaba sin reaccionar, porque sabía que una sola palabra mal dicha podía significar perder ese ingreso, y perderlo significaba volver a casa con las manos vacías y el corazón lleno de culpa. Mis hijos empezaron a notar mi agotamiento. El mayor me preguntaba por qué llegaba tan tarde, por qué mis manos temblaban mientras preparaba la cena, por qué a veces me quedaba mirando al vacío como si no estuviera allí. Yo mentía, diciendo que era solo cansancio, que el trabajo era duro pero necesario, que todo estaba bien. Sin embargo, la del medio empezó a observar mis silencios, a leer mis gestos, y una noche me preguntó si alguien me estaba haciendo daño. Esa pregunta me atravesó más que cualquier insulto recibido fuera de casa, porque entendí que ya no podía protegerlos del todo, que mis heridas empezaban a ser visibles incluso cuando intentaba esconderlas. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después. La dueña organizó una comida con personas influyentes y me exigió que trabajara más horas de lo habitual sin compensación alguna. Cuando le pregunté con cuidado si podría pagarme ese tiempo extra, se rió delante de todos y dijo que debería sentirme afortunada de estar allí, que había muchas mujeres dispuestas a ocupar mi lugar sin hacer preguntas. Sentí cómo la vergüenza me subía al rostro, cómo las miradas se clavaban en mí, y aún así me quedé, porque en ese momento pensé en la despensa casi vacía de mi casa y en los ojos de mis hijos, esperando la cena. Esa noche regresé caminando despacio, como si cada paso pesara más que el anterior. Al llegar, mis hijos me esperaban despiertos, y aunque intenté sonreír, no pude evitar que las lágrimas aparecieran. No dije nada, pero ellos entendieron que algo no estaba bien. El más pequeño se acercó, y me abrazó con una fuerza que no correspondía a su edad, como si quisiera protegerme a mí. En ese abrazo comprendí que mi sacrificio no era invisible, que aunque yo intentara esconderlo, estaba dejando huellas profundas en ellos. A partir de entonces, empecé a aceptar tareas que nunca imaginé aceptar. Limpieza a horas imposibles, encargos humillantes, silencios obligados frente a comentarios crueles. Me convencí de que era temporal, de que todo sacrificio tenía un límite, aunque cada día ese límite se desplazaba un poco más lejos. Me repetía que era por ellos, siempre por ellos, porque una madre aprende a justificar lo injustificable cuando el bienestar de sus hijos está en juego. Sin embargo, algo dentro de mí empezó a romperse de una forma silenciosa pero constante. Ya no era solo el cansancio o la tristeza, sino una sensación de pérdida de identidad, como si poco a poco dejara de ser Isabel para convertirme únicamente en una sombra que limpiaba, obedecía y callaba. Y aún así, cada mañana volvía a levantarme, porque sabía que rendirme no era una opción cuando 3 vidas dependían de mi resistencia. Todavía no sabía que lo peor estaba por venir, ni que esa aceptación silenciosa abriría la puerta a humillaciones aún más profundas, ni que mis hijos tendrían que enfrentar consecuencias que yo jamás quise para ellos. Pero el camino ya estaba trazado, y yo seguía avanzando sin imaginar el precio final que tendría que pagar. Con el paso de las semanas, la línea que separaba el trabajo duro de la humillación abierta dejó de existir. Ya no se trataba solo de limpiar o de obedecer órdenes, sino de aceptar situaciones que me hacían sentir cada vez más pequeña, más vulnerable, como si mi silencio fuera una invitación para que otros probaran hasta dónde podían llegar conmigo. Yo lo sabía, lo sentía en cada mirada prolongada, en cada comentario que cruzaba el límite de lo aceptable, pero aún así, seguía adelante porque en mi mente siempre aparecía la misma imagen. Mis hijos sentados a la mesa, esperando que yo cumpliera con lo único que creían seguro en sus vidas.
La dueña empezó a exigirme cosas que no figuraban en ningún acuerdo. Me pedía que atendiera a sus invitados como si fuera parte del servicio completo de la casa, que sonriera aunque me hablara con desprecio, que escuchara conversaciones en las que se burlaban de personas como yo, de mujeres que habían quedado solas y pobres. Yo permanecía en silencio, con las manos ocupadas y la cabeza baja, intentando no mostrar que cada palabra me atravesaba como una herida lenta pero constante. Sabía que mi reacción era observada, que cualquier gesto de dignidad podía ser interpretado como rebeldía, y la rebeldía no se perdona cuando una necesita desesperadamente el salario del día. Una tarde, mientras limpiaba el despacho, escuché a la dueña hablar por teléfono sobre mí. No sabía que yo estaba allí, o quizás no le importaba. Dijo que las viudas pobres no tienen opciones, que aceptan cualquier cosa porque el miedo las mantiene obedientes. Sentí cómo el aire se me escapaba del pecho, no solo por la crueldad de sus palabras, sino porque en el fondo sabía que tenía razón. Mi miedo era más grande que mi orgullo, y eso me llenaba de una vergüenza difícil de describir. En ese momento quise irme, cerrar la puerta y no volver jamás, pero el pensamiento de mis hijos regresó como un golpe directo al corazón. Esa misma semana ocurrió algo que terminó de quebrarme por dentro. La dueña me acusó injustamente de haber roto un objeto valioso y, sin escuchar mis explicaciones, me obligó a pagar una parte del daño descontándolo de mi salario. Intenté defenderme, explicar que yo no había sido, pero su respuesta fue una risa fría y la amenaza velada de despedirme si seguía insistiendo. Acepté, porque sabía que discutir significaba perderlo todo. Volví a casa con menos dinero del habitual y una sensación de injusticia que me acompañó durante toda la noche. Mis hijos notaron inmediatamente que algo había cambiado. La comida era más escasa, mis silencios más largos, mis ojos más cansados. El mayor me preguntó si habíamos hecho algo mal, si yo estaba en problemas por su culpa. Esa pregunta me destrozó, porque comprendí que mi sacrificio, lejos de protegerlos, empezaba a cargarles un peso que no les correspondía. Intenté tranquilizarlos, asegurarles que todo se resolvería, aunque yo misma ya no estaba segura de creer en mis propias palabras. Empecé a soñar con situaciones en las que no podía hablar, en las que intentaba gritar y nadie me escuchaba. Me despertaba sobresaltada, con el corazón acelerado, preguntándome en qué momento había permitido que mi vida se redujera a soportar lo insoportable. Pero cada mañana, cuando veía a mis hijos prepararse para la escuela, recordaba por qué seguía allí, por qué aceptaba lo que aceptaba. Ellos aún confiaban en mí, y esa confianza era lo único que me mantenía en pie. Un día, al regresar del trabajo, encontré a mi hija del medio llorando en silencio. Me confesó que en la escuela algunos niños se burlaban de ella porque su madre limpiaba casas, porque no tenía ropa nueva, porque decían que éramos pobres. Sentí una mezcla de rabia y tristeza que me dejó sin fuerzas. Yo había aceptado tantas humillaciones pensando que así los protegía, y aún así el mundo encontraba la forma de herirlos. Esa noche casi no dormí, preguntándome si todo ese sacrificio tenía realmente sentido o si solo estaba prolongando un sufrimiento inevitable. En el trabajo, la actitud de la dueña empeoró. Empezó a darme órdenes contradictorias, a corregirme por cosas mínimas, a hacerme sentir constantemente al borde del despido. Era como si disfrutara de mi tensión, de mi necesidad de agradar, de mi miedo a perderlo todo. Yo me sentía atrapada, sin salida visible, sosteniendo una carga que crecía cada día. Aún así, seguía adelante, porque en mi mente solo existía una prioridad: que mis hijos no volvieran a pasar hambre, que no perdieran la poca estabilidad que aún conservaban. Todavía no imaginaba que pronto me enfrentaría a una decisión que pondría a prueba todo lo que creía sobre mí misma. Una decisión que marcaría el punto en el que la humillación dejaría de ser solo emocional para convertirse en algo aún más doloroso. El camino hacia ese momento ya estaba en marcha, y yo avanzaba sin saber que el precio que me pedirían sería mucho más alto de lo que jamás pensé pagar. El día que todo cambió, comenzó como cualquier otro, con el sonido del despertador demasiado temprano y el peso habitual en el pecho que me acompañaba desde que salía de casa. Preparé el desayuno con lo poco que quedaba. Besé a mis hijos en la frente y les prometí, una vez más, que todo mejoraría pronto. Ellos asintieron, pero ya no con la inocencia de antes,
sino con una madurez forzada que me partía el alma. En sus miradas había preguntas que no se atrevían a formular, y en mi silencio había respuestas que no quería dar. Al llegar a la casa donde trabajaba, noté un ambiente distinto. La dueña estaba especialmente tensa. Caminaba de un lado a otro, dando órdenes sin mirarme, como si yo fuera una extensión de los muebles. Me pidió que limpiara habitaciones que normalmente no tocaba y que lo hiciera con rapidez, porque esperaba visitas importantes. Yo obedecí sin preguntar, aunque algo dentro de mí se encogía, presintiendo que aquel día no terminaría como los demás. Mientras trabajaba, escuché fragmentos de conversaciones que me hicieron sentir aún más fuera de lugar. Hablaban de negocios, de viajes, de problemas que para ellos eran grandes tragedias, pero que para mí sonaban como lujos inalcanzables. En un momento, la dueña entró en la habitación y, sin ningún cuidado, empezó a reprocharme delante de otras personas que no estaba limpiando correctamente, que siempre tenía que repetirlo todo conmigo, que debería agradecerle la paciencia que tenía. Las risas incómodas de los presentes me hicieron arder el rostro de vergüenza, y aún así seguí trabajando, porque sabía que cualquier reacción podía costarme el empleo. Lo que ocurrió después fue el golpe más duro que había recibido hasta ese momento. La dueña me pidió que me quedara más tiempo del habitual para atender a uno de sus invitados, un hombre que me miraba de una manera que me hacía sentir incómoda desde el primer momento. No me explicó exactamente qué esperaba de mí, solo insinuó que debía ser amable y complaciente, porque ese hombre era importante para ella. Sentí un nudo en el estómago, una alarma interna que me gritaba que aquello no estaba bien, pero mi miedo volvió a imponerse. Intenté mantener la distancia, limitarme a cumplir con tareas básicas, pero pronto entendí que no era suficiente. La dueña observaba cada uno de mis movimientos, como evaluando hasta dónde podía empujarme. Cuando el hombre hizo un comentario fuera de lugar, me quedé paralizada, sin saber cómo reaccionar. Busqué con la mirada a la dueña, esperando que interviniera, pero solo encontré una expresión fría, casi de advertencia, que me dejó claro que estaba sola en esa situación. En ese instante, mi mente se llenó de imágenes de mis hijos. Pensé en el alquiler, en la comida, en la escuela, en todo lo que dependía de ese trabajo. Sentí una mezcla de rabia, miedo y desesperación que me hizo temblar. Aceptar aquella situación significaba cruzar una línea que nunca pensé cruzar, pero negarme podía dejarme sin nada. Era una elección imposible, y el tiempo parecía detenerse mientras yo luchaba conmigo misma. Finalmente, encontré la fuerza para excusarme y salir de la habitación, alegando que tenía otras tareas que terminar. El hombre se rió, como si mi incomodidad fuera un juego, y la dueña me lanzó una mirada que no olvidaría jamás, una mezcla de desprecio y amenaza. Sabía que habría consecuencias, y no tardaron en llegar. Al final del día, me dijo que ya no necesitaba mis servicios a tiempo completo, que a partir de entonces trabajaría menos horas y ganaría menos dinero, porque había demostrado no ser lo suficientemente flexible. Salí de esa casa con el corazón destrozado y las manos vacías. Caminé sin rumbo durante un largo rato, intentando asimilar lo ocurrido. Me sentía sucia, aunque no hubiera pasado nada físico, porque había entendido claramente qué se esperaba de mí y qué precio había tenido mi negativa. Al llegar a casa, mis hijos notaron de inmediato que algo grave había sucedido. No quise dar detalles, pero mi silencio hablaba más fuerte que cualquier explicación. Esa noche, el mayor me dijo que estaba dispuesto a dejar la escuela para trabajar y ayudar en casa. Sus palabras me golpearon con una fuerza devastadora. Yo había soportado humillaciones, insultos y amenazas para evitar precisamente eso, para que ellos no tuvieran que cargar con responsabilidades de adultos demasiado pronto. Me di cuenta de que el sistema que me obligaba a elegir entre mi dignidad y el bienestar de mis hijos estaba empezando a devorarnos a todos. Me acosté sin poder dormir, pensando en cómo había llegado a ese punto, en cómo la necesidad puede empujar a una persona a aceptar lo inaceptable. Comprendí que la humillación ya no era solo algo que yo soportaba en silencio, sino una sombra que empezaba a proyectarse sobre mis hijos. Y supe que, si no hacía algo pronto, esa sombra crecería hasta cubrirnos por completo. Aún no sabía cuál sería mi siguiente paso, ni cómo enfrentar el futuro inmediato con menos ingresos
y más miedo que nunca. Pero también entendí que algo dentro de mí había cambiado, que ya no podía fingir que todo estaba bajo control. La historia que estaba viviendo se acercaba a un punto de no retorno, y las decisiones que tomara a partir de ese momento definirían no solo mi destino, sino también el de mis hijos. Los días posteriores a la reducción de mis horas de trabajo se convirtieron en una lucha constante contra el miedo y la incertidumbre. Cada mañana despertaba con la sensación de que el suelo bajo mis pies podía desaparecer en cualquier momento. El dinero ya no alcanzaba ni siquiera para cubrir lo básico, y cada moneda que gastaba era una decisión dolorosa que implicaba renunciar a algo más. Mis hijos intentaban no pedir, no quejarse, no hacer preguntas, pero ese silencio forzado me hería más que cualquier reproche abierto. El alquiler comenzó a atrasarse, y el propietario no tardó en recordármelo con un tono frío y distante, como si mi situación no fuera más que un inconveniente para él. Me dio un plazo corto, demasiado corto, para ponerme al día, advirtiéndome que no podía seguir esperando. Volví a casa con la sensación de que el mundo se cerraba a mi alrededor, de que cada puerta se iba clausurando una a una. Intenté tranquilizar a mis hijos, pero mi voz temblaba, y ellos lo notaron, aunque fingieron no hacerlo. Busqué otros trabajos, recorrí calles, pregunté en casas, en tiendas, en lugares donde ya me conocían solo para recibir negativas o miradas de lástima. Algunas personas me decían que ya tenían a alguien, otras que no necesitaban ayuda, y algunas ni siquiera se dignaban a responder. Empecé a sentirme invisible, como si mi existencia solo fuera relevante cuando alguien necesitaba limpiar o callar. Cada rechazo era un golpe más a una autoestima ya desgastada por meses de humillación. Mis hijos comenzaron a asumir responsabilidades que no les correspondían. El mayor buscaba trabajos ocasionales después de la escuela. La del medio ayudaba en casa con una seriedad que no era propia de su edad. Y el más pequeño se volvía cada vez más callado. Yo los observaba con una mezcla de orgullo y culpa, preguntándome en qué momento la vida nos había robado la ligereza, en qué punto la supervivencia se había vuelto nuestra única meta. Una tarde, mientras hacía cuentas imposibles en la mesa de la cocina, recordé a la dueña de la casa. Recordé su mirada, sus palabras, sus insinuaciones. Recordé cómo me había dejado claro que mi negativa tenía un precio, y cómo ahora ese precio lo estaban pagando mis hijos. Ese pensamiento me llenó de rabia y vergüenza a la vez, porque comprendí que el sistema estaba diseñado para quebrarnos, para empujarnos a aceptar lo que nunca aceptaríamos si tuviéramos una alternativa real. El propietario volvió a presentarse en casa unos días después, esta vez con un tono más duro. Me dijo que si no podía pagar, tendría que buscar otro lugar, aunque sabía perfectamente que no tenía a dónde ir. Mis hijos escucharon la conversación desde la habitación y salieron con los ojos llenos de miedo. En ese momento, sentí que había fallado en lo más básico, que no había logrado cumplir mi promesa de protegerlos. Me disculpé con ellos, aunque sabía que no era mi culpa, pero una madre siempre carga con responsabilidades que van más allá de la lógica. Esa noche casi no dormí. Mi mente giraba alrededor de una idea que intentaba rechazar con todas mis fuerzas, pero que regresaba una y otra vez. Sabía que, si volvía a hablar con la dueña, si aceptaba sus condiciones, podría recuperar las horas de trabajo, incluso ganar más. Sabía también que ese camino implicaba una humillación aún mayor, una cesión que dejaría marcas profundas. Me debatía entre la dignidad y la supervivencia, preguntándome cuál de las dos podía permitirme perder sin destruir a mis hijos en el proceso. Al día siguiente, mi hija del medio me confesó que estaba pensando en dejar la escuela porque sentía que era una carga para la familia. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Yo había soportado tanto precisamente para evitar ese desenlace, y ahora veía cómo el sacrificio parecía inútil. En ese instante, comprendí que mi resistencia ya no era suficiente, que el mundo no premia la dignidad cuando una mujer pobre está sola con hijos que alimentar. Volví a pasar por delante de la casa de la dueña varias veces ese día, sin atreverme a tocar el timbre. Cada vez que me acercaba, sentía una opresión en el pecho, una mezcla de asco y necesidad que me hacía retroceder. Pero al caer la tarde, cuando pensé en la nevera casi vacía y en el aviso de desalojo que podía llegar en cualquier momento, supe que estaba al borde de tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Esa noche reuní a mis hijos
y les dije que las cosas iban a mejorar, que encontraría una solución. No entré en detalles, porque no quería cargarles con el peso de mi elección. Ellos me abrazaron, confiando en mí con una fe que me resultaba casi insoportable. En ese abrazo entendí que estaba dispuesta a soportar cualquier cosa con tal de no verlos sufrir, incluso si eso significaba traicionarme a mí misma. Todavía no había cruzado esa puerta, pero ya estaba de pie frente a ella, temblando, sabiendo que el paso que estaba a punto de dar no tendría vuelta atrás. La humillación que había aceptado hasta ahora era solo el inicio de algo mucho más profundo y doloroso, algo que me marcaría para siempre. El amanecer trajo consigo un silencio denso, como si el mundo mismo contuviera la respiración, esperando mi decisión. Desperté temprano, sin fuerzas, pero con la mente clara. Debía enfrentar lo que había estado evitando durante días. Mis hijos aún dormían, ajenos a la tormenta que se avecinaba, confiando en que su madre podía resolver cualquier problema, aunque yo misma empezaba a dudar de mis capacidades. Me vestí con ropa limpia pero modesta. Me miré en el espejo y vi la fatiga marcada en cada línea de mi rostro, los ojos que habían llorado demasiadas noches y la fuerza que aún me quedaba para proteger a los míos. Todo dependía de mí, y no había margen de error. Caminé hacia la casa de la dueña con el paso pesado, como si cada metro recorrido aumentara el peso sobre mis hombros. Recordaba cada humillación, cada palabra cruel, cada mirada de desprecio que me había obligado a tragar. Sabía que ese encuentro definiría no solo mi destino inmediato, sino el de mis hijos, y que el precio de mi decisión sería más alto de lo que jamás había imaginado. Sentía miedo, asco y desesperación a partes iguales, pero también una determinación férrea que me empujaba a seguir adelante. Al llegar, toqué el timbre con la mano temblorosa y esperé. La puerta se abrió antes de que pudiera retirar el dedo, y la dueña me miró con esa mezcla de sorpresa y desdén que siempre acompañaba sus encuentros conmigo. No dijo nada al principio, solo me señaló con un gesto que me obligaba a entrar. Caminé por los pasillos conocidos, respirando el aire cargado de riqueza que contrastaba con la pobreza que llevaba conmigo, y llegué al salón donde esperaba su mirada inquisitiva. Sin rodeos, me dijo que esperaba que supiera que mi posición no era permanente, que estaba allí porque ella lo permitía, y que cualquier descuido sería pagado con consecuencias inmediatas. Sentí que mi corazón latía con fuerza, y que cada palabra de su boca era un golpe invisible que se alojaba en mis entrañas. Respiré hondo y le expliqué, con voz firme a pesar del temblor, que necesitaba recuperar mis horas de trabajo, que mis hijos dependían de ello, y que estaba dispuesta a hacer todo lo que estuviera en mis manos para cumplir con sus expectativas. Lo que no le dije era que mi disposición tenía un límite invisible, una frontera que jamás pensé cruzar, pero que la necesidad estaba a punto de empujar más allá de lo imaginable. Ella me miró con interés, evaluando cada gesto, cada inflexión de mi voz, y finalmente sonrió con malicia. Me pidió que realizara tareas más personales, que atendiera situaciones que antes me habrían resultado imposibles de aceptar, insinuando claramente que mi obediencia total era la única forma de asegurar el sustento de mis hijos. Me quedé en silencio, tragando cada palabra, cada insinuación, cada amenaza velada. Mi orgullo gritaba, pero mi mente repetía la misma frase: por los niños, por ellos. Acepté. No fue una aceptación alegre ni voluntaria, sino un acto desesperado de supervivencia. Sabía que estaba cruzando un límite, que mi dignidad quedaba arrastrada por el suelo, pero también sabía que cada sacrificio tendría un fin, aunque ese fin no se viera en el horizonte inmediato. A partir de ese momento, mis días se llenaron de tareas humillantes que iban más allá de la limpieza. Atender sus invitados con sonrisas forzadas, escuchar comentarios crueles sin responder, realizar encargos personales que rozaban lo indigno, todo mientras sostenía la fachada de una mujer fuerte que podía con todo. Mis hijos notaron los cambios rápidamente. La mayor parte del tiempo estaba exhausta, con los hombros encorvados y los ojos vidriosos, y aunque intentaba sonreír, ellos percibían la tensión, el cansancio y la desesperación. Aún así, cada noche les aseguraba que todo estaba bien, que su madre había encontrado una solución y que ya nada podría dañarnos. Me abrazaban, confiando plenamente en mí,
y en esos abrazos encontraba la fuerza para seguir adelante, aunque sabía que cada gesto mío, cada aceptación silenciosa, estaba dejando cicatrices que no desaparecerían con el tiempo. El mayor comenzó a preguntarme detalles sobre mi trabajo, cómo eran las órdenes que recibía, y yo tuve que inventar historias, ocultar la realidad más cruel. La del medio empezó a notar que mis manos estaban constantemente tensas, que mi voz temblaba a veces, y aunque no preguntaba directamente, veía su preocupación reflejada en cada gesto. Y el más pequeño, aunque aún no comprendía del todo, comenzó a imitar mis silencios, como si estuviera aprendiendo que algunas cosas se aceptan sin protestar, aunque duelan. Pasaron semanas en las que mi vida se volvió una sucesión de humillaciones y sacrificios. Cada día, al cruzar la puerta de esa casa, sentía que dejaba un pedazo de mí misma en el suelo. Cada tarea que realizaba, cada insulto silencioso que soportaba, cada orden absurda que obedecía, era un precio que pagaba por la supervivencia de mis hijos. La línea entre lo aceptable y lo insoportable se desdibujaba, y yo aprendí a caminar por ese borde con el corazón encogido, repitiéndome una y otra vez que era por ellos. Una tarde, mientras limpiaba la sala, escuché a la dueña comentar con una amiga que las mujeres como Isabel hacen cualquier cosa por dinero, incluso olvidarse de su dignidad. Ese comentario se quedó grabado en mi mente, pero en lugar de hundirme, me fortaleció de manera extraña. Comprendí que nadie nos iba a proteger, que no podía esperar justicia ni compasión, y que la única persona que podía salvar a mi familia era yo misma, aunque eso significara atravesar un camino lleno de humillación y dolor. Esa noche, al volver a casa, mis hijos me esperaban con la misma fe que siempre. Les preparé la cena con manos temblorosas, les conté historias para distraerlos del hambre y del miedo, y me acosté después de asegurarme de que estaban dormidos y protegidos, aunque solo fuera por unas horas. Mientras cerraba los ojos, sentí que el precio de mi elección ya había comenzado a dejar marcas profundas en mi alma, pero también supe que no habría marcha atrás. Había decidido aceptar la humillación, y la única manera de seguir adelante era sostenerme con la fuerza que hasta ese momento creía que no tenía. A partir del momento en que decidí aceptar lo que jamás había imaginado, mi vida cambió de manera irreversible. Cada día que cruzaba la puerta de la casa de la dueña, se transformaba en una prueba de resistencia física y emocional. No era suficiente con limpiar, ordenar o atender a sus invitados. Ahora también debía sonreír frente a comentarios hirientes, escuchar indirectas crueles sobre mi origen, mi pobreza y mi apariencia, y realizar tareas personales que me hacían sentir diminuta, como si mi valor humano dependiera únicamente de mi obediencia y silencio. Todo lo hacía pensando en mis hijos, repitiéndome que cada humillación era un sacrificio que ellos nunca tendrían que pagar, aunque cada vez que regresaba a casa, sentía que una parte de mí se quedaba atrás. Mis hijos comenzaron a notar la diferencia más que nunca. El mayor, que solía ser protector, ahora se preocupaba por mí, tratando de aliviar mi carga con pequeños gestos que me llenaban de culpa. La del medio, aunque callada, observaba con atención cada gesto, cada movimiento mío, y aprendía que la vida exige a veces renunciar a la dignidad por sobrevivir. Y el más pequeño, con su inocencia todavía intacta, empezaba a imitar mis silencios, mis suspiros, como si estuviera captando la tensión que yo intentaba ocultar. Esa observación me hacía sentir que, aunque mis sacrificios eran por ellos, de alguna manera los estaba marcando con cicatrices invisibles. La dueña no tardó en aprovecharse de mi disposición. Cada día encontraba nuevas maneras de probarme, de empujarme a límites que antes me habrían parecido imposibles. Me pedía preparar bebidas para sus amigos, sonreír mientras hacía comentarios crueles, fingir entusiasmo por fiestas que no comprendía y atender demandas que rozaban lo indigno. Cada tarea era un recordatorio de mi vulnerabilidad, y cada mirada de aprobación que no llegaba se sentía como un castigo silencioso. Sin embargo, repetía en mi mente, es por ellos, todo es por ellos. Un día, mientras estaba encargada de preparar la casa para una reunión, escuché cómo la dueña y sus amigas se burlaban de mi apariencia y mi manera de hablar. Sus risas se sentían como cuchillos que cortaban cada fibra de mi orgullo, pero yo no reaccioné. Me concentré en mi tarea, respirando profundo, recordando que mis hijos esperaban que yo resistiera.
Era un acto de sobrevivencia, una mezcla de coraje y desesperación que me mantenía en pie. Pero a medida que las semanas pasaban, sentía cómo la fuerza que me había sostenido comenzaba a agotarse, y cada pequeña humillación dejaba una marca más profunda en mi interior. El efecto sobre mis hijos fue inmediato. El mayor comenzó a asumir tareas que no le correspondían, tratando de compensar lo que él percibía como mi sufrimiento. La del medio empezó a evitar preguntas, a guardar silencio sobre sus propias necesidades, como si aprendiera que la supervivencia exigía sacrificio constante y aceptación del dolor. El más pequeño, aunque todavía sin comprender plenamente, comenzó a temer expresar cualquier emoción negativa, imitando mi comportamiento y absorbiendo el ambiente de tensión que llenaba nuestro hogar. Cada gesto de amor hacia ellos se mezclaba con un sentimiento de culpa, porque aunque los protegía de la pobreza, no podía protegerlos de lo que estaban aprendiendo sobre la vida, sobre la sumisión y el miedo. Hubo un momento particularmente doloroso durante una visita a la casa de la dueña cuando me pidió acompañarla a un evento privado. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero sabía que si me negaba, perderíamos la estabilidad mínima que habíamos logrado. Durante el evento, me obligaron a estar presente mientras otros comentaban sobre mi apariencia y mi condición, haciendo chistes a costa de mi pobreza. No podía responder ni moverme con libertad, y cada palabra dirigida hacia mí era un recordatorio de mi posición, de que mi dignidad estaba en manos de alguien más. Cada instante parecía interminable, y la necesidad de proteger a mis hijos era la única cuerda que me mantenía unida a la realidad, evitando que la desesperación me arrastrara por completo. Cuando regresé a casa esa noche, mis hijos me recibieron con preocupación evidente. La del medio preguntó si todo había estado bien, y aunque intenté sonreír, no pude ocultar el cansancio en mi voz, ni las lágrimas que contenía. Me abrazaron, y sentí un dolor profundo. Aunque mi sacrificio mantenía sus vidas a flote, también los exponía a aprender que a veces la supervivencia requiere soportar lo insoportable. Esa noche, al acostarme, comprendí que la humillación se había convertido en un mecanismo de supervivencia, pero también en una cadena que nos unía a todos en silencio, en secreto, en dolor compartido. A medida que pasaban los días, mi cuerpo y mi mente comenzaron a resentirse. Las jornadas largas, las miradas críticas, la obligación constante de sonreír frente a la crueldad estaban dejando huellas visibles en mí, arrugas prematuras, cansancio constante, una sensación de vacío que no desaparecía con el sueño. Sin embargo, el miedo a perder la estabilidad de mis hijos me obligaba a seguir adelante, a aceptar cada humillación, a tragar cada insulto silencioso, a sostener una fachada que ocultara lo que realmente sentía. Cada sacrificio me debilitaba, pero también reforzaba una idea. Mientras ellos estuvieran seguros, yo podría soportar cualquier cosa. Una tarde, mientras ordenaba la sala antes de una reunión de la dueña, observé la manera en que mis hijos empezaban a reflejar mi comportamiento. El mayor asumía responsabilidades con una madurez forzada, la del medio guardaba silencios prolongados, y el pequeño comenzaba a imitar mis gestos, mis miradas, mis movimientos tensos. Comprendí que mi sacrificio, aunque los protegía de la pobreza, también estaba enseñándoles un patrón de aceptación del abuso, de humillación silenciosa y de sumisión. Sentí un golpe de desesperación. ¿Estaba realmente protegiéndolos o estaba moldeando sus vidas en un camino de dolor invisible que los seguiría para siempre? La noche llegó con un silencio pesado. Mientras los arropaba, sentí que la responsabilidad sobre sus vidas y su futuro pesaba más que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Cerré los ojos por un instante, respirando profundamente, y me prometí a mí misma que haría todo lo necesario para mantenerlos a salvo, aunque eso significara soportar la humillación más profunda, atravesar límites que nunca imaginé cruzar y sacrificar fragmentos de mi propia dignidad en cada paso del camino. La rutina de humillaciones y sacrificios se intensificó de manera que cada día parecía una prueba imposible de resistir. La dueña de la casa, al notar que yo aceptaba casi todo sin protestar, comenzó a exigir más. Ya no se trataba solo de limpieza y atención a sus invitados, sino de tareas que rozaban lo indigno, de comentarios forzados que debía hacer como si fueran sinceros, y de gestos de sumisión que me recordaban constantemente
que mi lugar estaba subordinado a su voluntad. Cada pedido, cada mirada evaluativa, cada palabra de burla se grababa en mi mente como un tatuaje invisible que no podía borrar, y aún así continuaba, empujada por la necesidad de mantener a mis hijos a salvo. Mis hijos empezaban a sentir el peso de esta situación de manera más evidente. El mayor se encargaba de hacer recados, de cuidar a sus hermanos, de ayudar en casa como si fuera un adulto, mientras yo regresaba extenuada del trabajo. La del medio se esforzaba en mantener un comportamiento perfecto, intentando no incomodarme con preguntas o necesidades propias, y el pequeño comenzaba a imitar mis gestos tensos, mis suspiros de cansancio, mi manera de bajar la mirada ante los comentarios ajenos. Aunque intentaba protegerlos del dolor, cada día me daba cuenta de que estaban absorbiendo las lecciones más crueles, que a veces la vida exige soportar lo insoportable, que el sacrificio puede ser doloroso y silencioso, y que la supervivencia tiene un precio invisible pero profundo. Un día, la dueña me pidió que atendiera a un visitante importante que no debía ver a nadie más que a mí. La situación me llenó de incomodidad y miedo, pero sabía que cualquier negativa implicaría la pérdida de las pocas horas de trabajo que sostenían a mi familia. Mientras interactuaba con él, sus comentarios y gestos me hicieron sentir cada vez más pequeña, más vulnerable, como si mi cuerpo y mi dignidad fueran propiedad de alguien más. Cada palabra que pronunciaba, cada movimiento que hacía, era evaluado, y cualquier error podía ser usado en mi contra. Sin embargo, repetía mentalmente que todo era por mis hijos, que cada humillación era un precio que pagaba para que ellos pudieran vivir con cierta seguridad. Después de esa tarde, regresé a casa con un cansancio que no solo era físico, sino también emocional. Mis hijos me recibieron con miradas llenas de preocupación, percibiendo la tensión que intentaba ocultar. La del medio me preguntó si estaba bien, y aunque intenté sonreír y tranquilizarla, no pude ocultar completamente el temblor en mi voz, ni el agotamiento en mis ojos. En ese momento comprendí que aunque mis sacrificios mantenían a mis hijos a salvo de la pobreza, también los exponían a aprender la dureza del mundo y la necesidad de aceptar el dolor en silencio. La carga que yo llevaba empezaba a reflejarse en ellos, y cada gesto de protección se transformaba en un aprendizaje de sumisión y resiliencia forzada. Las semanas siguientes se convirtieron en un ciclo constante de humillaciones, tareas interminables y vigilancia. La dueña encontraba maneras nuevas de probar mi paciencia, enviándome a tareas de madrugada, exigiendo que corrigiera errores inexistentes, obligándome a escuchar comentarios despectivos sobre mí y mi familia. Aprendí a moverme entre sus exigencias como si fuera un fantasma, manteniendo la calma mientras mi mente se llenaba de ira, tristeza y desesperación. Cada día, mientras observaba a mis hijos, recordaba que mi resistencia estaba destinada a protegerlos, y que cualquier protesta podía significar perder todo lo que habíamos logrado. Un evento particularmente doloroso ocurrió cuando la dueña organizó una reunión en la que varias personas importantes de la sociedad estaban presentes. Me pidió que sirviera, atendiera y sonriera sin quejarme, mientras escuchaba cómo comentaban a mis espaldas sobre mi pobreza y mi posición. Aunque intenté concentrarme en mi tarea, sentía que cada comentario era un golpe directo a mi autoestima. Mis manos temblaban mientras servía, y mi corazón se oprimía con cada mirada evaluativa. Sin embargo, en medio de esa humillación, recordaba que mi familia dependía de mí, y que mi dolor era un precio que debía pagar para mantenerlos a salvo. Al regresar a casa, mis hijos me esperaban, percibiendo que algo había cambiado en mi comportamiento. El mayor, con un rostro preocupado, me ofreció ayuda, pero yo no quería que cargara con más responsabilidades. La del medio observaba cada gesto mío, y el pequeño comenzó a imitar mis expresiones de tensión, absorbiendo inconscientemente todo el ambiente de miedo y sumisión que llenaba nuestro hogar. Sentí un dolor profundo. Aunque mi sacrificio estaba destinado a protegerlos, también estaba dejando huellas emocionales que podrían acompañarlos durante toda su vida. Esa noche, mientras los arropaba, comprendí que la humillación que aceptaba en silencio ya no era solo un medio para proteger a mis hijos de la pobreza, sino un mecanismo que empezaba a moldear sus vidas, sus percepciones del mundo y de sí mismos. Me prometí que seguiría resistiendo, que cada sacrificio tendría un propósito,
aunque el precio fuera mayor de lo que jamás había imaginado. Sabía que el camino que había elegido era doloroso, pero también entendía que no había alternativas reales. Mis hijos dependían de mi fortaleza, y yo debía mantenerme firme incluso cuando todo dentro de mí gritaba que estaba perdiendo algo esencial de mi identidad. A partir de ese momento, cada día se convirtió en un equilibrio delicado entre cumplir con las demandas de la dueña, sostener la fachada de fuerza frente a mis hijos y preservar la mínima dignidad que aún me quedaba. Cada tarea, cada humillación, cada sonrisa forzada era una batalla silenciosa que libraba por ellos, y aunque el desgaste era evidente, la determinación de proteger a mis hijos seguía siendo más fuerte que cualquier miedo, cansancio o dolor que pudiera experimentar. Con cada amanecer, la sensación de opresión aumentaba. Cada paso hacia la casa de la dueña se sentía como caminar sobre un filo invisible, donde un error podía significar la pérdida de todo. La rutina de humillaciones y sacrificios no solo se había intensificado, sino que comenzaba a afectar mi salud física y emocional de manera notable. Mis músculos se tensaban antes de siquiera cruzar la puerta. Mi corazón latía con fuerza ante cualquier orden inesperada, y cada mirada evaluativa que recibía me recordaba que mi existencia estaba subordinada a la voluntad de alguien más. Aún así, continuaba, porque mis hijos dependían de mí, y cualquier alternativa parecía inexistente. Un día, la dueña decidió organizar un evento particularmente importante, invitando a personas de gran influencia en la ciudad. Me exigió que me encargara de todo, desde la limpieza hasta atender personalmente a los invitados, mientras ella supervisaba cada uno de mis movimientos con una atención casi cruel. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al darme cuenta de que cada error, por mínimo que fuera, podría ser usado en mi contra. Mis manos temblaban, mi respiración se aceleraba, pero recordé la razón por la que estaba allí. Mis hijos. Repetía mentalmente que todo sacrificio valía la pena si ellos podían seguir teniendo un techo y comida sobre la mesa. Durante el evento, uno de los invitados comenzó a hacer comentarios sutilmente ofensivos sobre mi posición y apariencia. Intenté ignorarlo, concentrándome en mi tarea, pero la dueña lo notó y sonrió, complacida, como si disfrutara de la humillación que me provocaba. Cada palabra que pronunciaba aquel hombre parecía un cuchillo invisible que se clavaba en mi orgullo, y aunque mantenía la compostura, sentía cómo algo dentro de mí se rompía lentamente. Sabía que protestar no era una opción. Cualquier señal de desacuerdo o incomodidad podía significar la pérdida de las horas de trabajo que sostenían a mi familia. Al regresar a casa, mis hijos percibieron inmediatamente mi tensión. El mayor, que hasta entonces había intentado mantener una actitud tranquila, me preguntó si todo había estado bien. La del medio me observaba con cuidado, tratando de leer mi expresión, y el más pequeño imitaba mis gestos, reflejando inconscientemente la ansiedad que impregnaba nuestro hogar. Me senté con ellos y les aseguré, una vez más, que todo estaba bien, aunque mi corazón estaba lleno de miedo y desesperación. Comprendí que cada sacrificio que hacía para protegerlos también les estaba enseñando lecciones dolorosas sobre la sumisión y la aceptación del abuso como forma de sobrevivir. Días después, la situación empeoró. La dueña me pidió realizar tareas personales que incluían humillaciones directas, atenderla en su vestidor mientras elegía ropa cara, acompañarla a lugares donde debía sonreír y fingir entusiasmo ante comentarios que despreciaban a personas como yo, y ejecutar órdenes que no tenían relación alguna con mi trabajo original. Cada tarea era un recordatorio de mi vulnerabilidad y del precio que debía pagar por mantener a mis hijos a salvo. Sin embargo, aprendí a moverme entre esas exigencias con precisión, anticipando cada paso, cada mirada, cada posible comentario que pudiera utilizarse en mi contra. La tensión en casa comenzó a reflejarse aún más en mis hijos. El mayor asumía responsabilidades que no le correspondían, intentando compensar lo que percibía como mi sufrimiento. La del medio guardaba sus emociones y preguntas, aprendiendo que algunas cosas no se expresan si se quiere mantener la armonía. El pequeño, aunque todavía inocente, empezaba a adoptar mi forma de manejar la tensión, imitando silencios y gestos que reflejaban la presión constante que vivíamos. Cada día, mientras los observaba, sentía una mezcla de orgullo y culpa. Orgullo por su fortaleza,
culpa por las lecciones involuntarias que estaban aprendiendo. Un momento particularmente doloroso ocurrió cuando uno de los invitados del evento anterior comenzó a seguir mis movimientos de manera insistente, evaluando cada gesto y palabra que decía. La dueña, notando la incomodidad, solo sonrió, complacida, como si el objetivo fuera comprobar hasta dónde podía empujarme. Sentí que cada instante estaba cargado de riesgo y peligro, y que cualquier error podría ser devastador. Esa noche regresé a casa con un cansancio que iba más allá de lo físico. Mi mente estaba exhausta, llena de pensamientos sobre mi fracaso, mi dignidad perdida y la necesidad de mantener a mis hijos a salvo. En los días siguientes, la carga emocional aumentó. Mis hijos comenzaron a expresar señales de estrés. El mayor tenía menos ánimo para jugar. La del medio evitaba cualquier conversación que pudiera exponer emociones negativas, y el pequeño parecía cada vez más retraído. Intentaba compensar con gestos de cariño, asegurándoles que todo estaba bajo control, pero sabía que no podía borrar la huella de lo que estaban viviendo. Comprendí que la humillación que aceptaba para protegerlos también se estaba infiltrando en sus vidas, moldeando su percepción del mundo y su relación con la autoridad y el sufrimiento. La dueña, consciente de mi situación, aumentaba sus exigencias, probando mi resistencia hasta límites que me dejaban exhausta. Cada día implicaba nuevas tareas, comentarios hirientes, gestos de desprecio que debían ser soportados sin protesta. Me movía con cuidado, anticipando cada palabra, cada mirada, cada posible error que pudiera ser usado en mi contra. Mis pensamientos se centraban en mis hijos. Cada sacrificio, cada humillación era para mantenerlos seguros, aunque el costo emocional fuera enorme. Una noche, después de acostarlos, me senté sola en la mesa de la cocina, llorando en silencio. Comprendí que estaba atrapada en un ciclo de humillación que parecía no tener fin, y que cada día traía consigo nuevas pruebas de resistencia. Sin embargo, también comprendí que no había vuelta atrás. Mi familia dependía de mi fortaleza, y aunque cada instante me desgarraba, debía seguir adelante. Esa noche, mientras miraba a mis hijos dormir, me prometí que haría todo lo necesario para mantenerlos a salvo, aunque eso significara soportar lo insoportable, renunciar a fragmentos de mi dignidad y enfrentar cada día con una fuerza que ya no sabía si existía dentro de mí. Mi cuerpo y mi mente ya no sabían distinguir entre cansancio y desesperación. Cada día que cruzaba la puerta de la casa de la dueña era como entrar en un campo minado, donde cualquier paso en falso podía desencadenar un desastre. La rutina se había transformado en una sucesión de humillaciones cada vez más audaces. Debía atender invitados con sonrisas forzadas, mientras escuchaba comentarios despectivos sobre mi apariencia, realizar tareas personales que rozaban lo indigno y escuchar, sin posibilidad de defensa, burlas sobre mi origen y mi pobreza. Cada mirada evaluativa, cada gesto, cada palabra pronunciada a mis espaldas era una puñalada que penetraba más profundo que cualquier insulto directo. Pero aún así continuaba, porque mis hijos dependían de mí. Una tarde, la dueña decidió organizar una reunión más grande que cualquier otra que hubiera presenciado. Su intención era clara: demostrar ante sus invitados lo sumisa y obediente que podía ser su empleada, como si mi dignidad y mi vida fueran un espectáculo para su entretenimiento. Me pidió preparar la casa, atender personalmente a los invitados y, además, asegurarme de que todo transcurriera sin el menor error. Mientras realizaba estas tareas, sentí cómo la tensión se apoderaba de cada músculo de mi cuerpo. Mis manos temblaban y mi respiración se hacía irregular, pero sabía que debía mantener la calma. Mis hijos dependían de que yo resistiera, y esa idea era la única cuerda que me mantenía en pie. Durante la reunión, uno de los invitados comenzó a dirigirse a mí de manera especialmente condescendiente, haciendo comentarios que rozaban la humillación directa. La dueña observaba con una sonrisa de satisfacción, disfrutando de cada gesto que mostraba mi incomodidad. Cada palabra pronunciada por aquel hombre me desgarraba por dentro, pero no podía reaccionar, no podía mostrar debilidad. Cada movimiento en falso podría costarnos el sustento que sostenía a mi familia. Mis pensamientos giraban alrededor de mis hijos, recordándome que cada sacrificio tenía un propósito, que cada humillación era un precio que debía pagar para protegerlos. Cuando todo parecía haberse calmado,
la dueña me pidió un favor aún más humillante: atender a un invitado de manera personal, siguiendo sus indicaciones sin cuestionarlas, y realizar comentarios de aprobación hacia cosas que me repugnaban. Mis manos se aferraron al borde de la mesa, intentando contener la rabia y la indignación, pero el miedo a perder mi trabajo, y con él, el bienestar de mis hijos, me obligó a cumplir. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto que realizaba, era una traición a mi propio orgullo, pero una protección para ellos. Sentí que la línea entre lo aceptable y lo intolerable se había desvanecido por completo. Al final de la tarde, mientras recogía y limpiaba, me encontré sola con la dueña. Su mirada era intensa, evaluativa, y parecía desafiarme a cuestionarla. Me pidió que asumiera responsabilidades aún mayores, insinuando que mi posición solo se consolidaría si aceptaba cada humillación futura sin protestar. Sentí un nudo en la garganta y un calor agudo en los ojos, pero la imagen de mis hijos me llenó de determinación. Sabía que cualquier negativa tendría consecuencias inmediatas, y que debía elegir entre mi dignidad y la seguridad de ellos. Tomé aire, bajé la cabeza y asentí en silencio, aceptando lo que jamás hubiera imaginado aceptar. Esa noche, al regresar a casa, sentí cómo el peso de las decisiones y humillaciones caía sobre mí con fuerza aplastante. Mis hijos me recibieron con sonrisas ingenuas, sin comprender del todo el tormento que acababa de atravesar. El mayor me abrazó, intentando consolarme, mientras la del medio observaba mis ojos con preocupación, y el pequeño imitaba mis gestos tensos, reflejando inconscientemente la presión que impregnaba nuestro hogar. Me senté con ellos, preparé la cena y les aseguré, una vez más, que todo estaba bien, aunque mi corazón estuviera lleno de dolor y agotamiento. Sabía que mi sacrificio los protegía, pero también entendía que dejaba cicatrices invisibles en sus almas. Al acostarlos, comprendí que la humillación que aceptaba no era solo un medio para sostener nuestra vida, sino una cadena que moldeaba nuestro destino y nuestro carácter. Cada día de sacrificio enseñaba lecciones de sumisión, resiliencia y supervivencia, que serían recordadas por mis hijos durante toda su vida. Cerré los ojos, respirando profundo, tratando de encontrar consuelo en la idea de que todo lo que hacía tenía un propósito: mantenerlos a salvo, aunque el precio fuera mi dignidad y mi paz interior. Esa noche, antes de dormir, decidí que debía continuar resistiendo, aunque cada día me desgarrara más. Cada humillación aceptada, cada sacrificio silencioso, era una inversión en el bienestar de mis hijos, y aunque el camino fuera doloroso, no había alternativa. Sabía que la vida no ofrecía justicia ni compasión para personas como nosotros, pero también sabía que mientras yo permaneciera firme, ellos tendrían una oportunidad de sobrevivir y mantener la esperanza. Por eso, a quienes me escuchan ahora, quiero decirles: si esta historia te conmueve, si sientes la fuerza de cada sacrificio y la profundidad de cada humillación que soporta una madre por sus hijos, no olvides apoyar este relato. Dale like, comenta tu opinión y suscríbete para seguir acompañando a Isabel y su familia en esta lucha por la dignidad, la supervivencia y el amor incondicional. Cada gesto tuyo permite que historias como esta se escuchen y no queden en silencio. Tu apoyo ayuda a que estas experiencias conmuevan corazones y generen conciencia sobre los sacrificios invisibles que muchas mujeres enfrentan a diario. Los días siguientes a la gran reunión fueron especialmente difíciles. Cada tarea que realizaba parecía más pesada que la anterior, y cada orden de la dueña me recordaba que la humillación que aceptaba no tenía fin. Mis músculos dolían, mis manos temblaban constantemente, y la fatiga emocional se acumulaba en cada mirada de mis hijos. Sin embargo, había algo dentro de mí que comenzaba a despertar, una mezcla de determinación y rabia silenciosa, un entendimiento de que, aunque los sacrificios eran necesarios, no podía permitir que nuestra vida se consumiera únicamente en la obediencia y el sufrimiento. Mis hijos comenzaron a mostrar señales más claras de la presión que enfrentábamos. El mayor, aunque seguía cumpliendo responsabilidades que no le correspondían, parecía más rígido, su risa cada vez más escasa, y sus gestos reflejaban una madurez prematura que lo alejaba de su infancia. La del medio se volvía aún más reservada, y el pequeño imitaba cada gesto de cansancio o temor que yo demostraba,
absorbiendo la tensión del hogar como una esponja. Me dolía verlos así, comprendiendo que aunque mi sacrificio los mantenía físicamente a salvo, también los estaba afectando emocionalmente. Era un dolor silencioso, una lucha constante entre protegerlos y no destruir su inocencia en el proceso. Un día, la dueña me pidió limpiar su habitación y organizar su vestidor, tareas que implicaban una proximidad incómoda y comentarios implícitamente humillantes. Sentí una mezcla de repulsión y miedo, pero también un impulso inesperado. No podía continuar permitiendo que mi vida se definiera únicamente por su voluntad. Mientras trabajaba, me di cuenta de que debía encontrar una forma de equilibrar la supervivencia con la preservación de mi dignidad, aunque eso significara enfrentar riesgos desconocidos. Cada movimiento, cada gesto, cada orden aceptada era una batalla silenciosa, pero comenzaba a comprender que también debía planear un futuro donde mis hijos aprendieran resiliencia sin perder su autoestima. Esa misma tarde, al volver a casa, observé cómo mis hijos interactuaban entre ellos. El mayor había asumido un rol casi paternal. La del medio mostraba signos de ansiedad al hablar de la escuela y de su rendimiento, y el pequeño imitaba mi postura encorvada y mi manera de evitar confrontaciones. Comprendí que nuestra dinámica familiar se había transformado por completo debido a las humillaciones que yo aceptaba. Era un despertar doloroso. La necesidad de supervivencia nos había salvado de la pobreza, pero también nos había empujado a aprender patrones de sumisión y miedo que podrían acompañarnos durante años. Esa noche, mientras los arropaba, sentí un momento de claridad. Debía encontrar una manera de protegerlos sin destruir sus espíritus, sin dejar que nuestra vida se definiera únicamente por la humillación. Sabía que la dueña no cedería voluntariamente, que cada paso que diera hacia la dignidad implicaría riesgos enormes, pero también entendí que quedarse inmóvil significaba condenarnos a un ciclo interminable de sufrimiento. Cerré los ojos, respirando profundo, y comencé a planear mentalmente pequeños cambios, pequeñas acciones que podrían devolvernos un poco de control sobre nuestra vida, aunque fuera de manera gradual. Al día siguiente, decidí que debía hablar con mis hijos, aunque con cuidado, para empezar a prepararlos emocionalmente para las decisiones que vendrían. Les conté historias de mujeres fuertes, de personas que habían superado dificultades extremas, sin revelar nuestra situación completa, pero transmitiendo el mensaje de que la fortaleza interna era crucial. Sus ojos brillaban con curiosidad y esperanza, y por primera vez en semanas, sentí que una chispa de optimismo podía encenderse incluso en medio de nuestra realidad dolorosa. Comprendí que enseñarles resiliencia y coraje era tan importante como mantenerlos físicamente a salvo. Sin embargo, la dueña no dejaba de presionar. Sus órdenes se volvieron más intensas, sus comentarios más sutilmente hirientes y su vigilancia más constante. Aprendí a anticipar sus movimientos, a mantener la calma y la compostura, y a encontrar pequeños momentos de resistencia silenciosa que no pusieran en peligro nuestro sustento. Cada sonrisa forzada, cada comentario aceptado, era una actuación consciente, y en mi mente se gestaba un plan más grande: cómo equilibrar nuestra supervivencia con la preservación de la dignidad y la autonomía de mis hijos. Esa misma semana, un incidente menor marcó un cambio importante. La dueña hizo un comentario particularmente humillante frente a otros empleados y me observó esperando mi reacción. En lugar de ceder completamente, respiré profundo, mantuve la calma y respondí con neutralidad, sin mostrar miedo ni indignación, demostrando que aunque aceptaba ciertas humillaciones por mis hijos, no iba a perder completamente mi control interno. Fue un pequeño triunfo silencioso, pero significativo. Comprendí que podía negociar mi posición dentro de lo posible, que podía encontrar espacio para proteger tanto nuestra supervivencia como nuestra dignidad. Al terminar la jornada, regresé a casa y encontré a mis hijos haciendo tareas escolares juntos. El mayor me miró con orgullo silencioso, la del medio sonreía tímidamente, y el pequeño estaba concentrado en un dibujo. Sentí un alivio profundo. Aunque nuestra vida estaba llena de sacrificios y humillaciones, aún había momentos de esperanza, de aprendizaje y de fortaleza compartida. Comprendí que la resiliencia no se trataba solo de soportar dolor, sino de encontrar espacios para crecer y enseñar a los que amamos a hacerlo también.
Esa noche, mientras los arropaba y les contaba historias de coraje y superación, sentí una determinación renovada. No podía cambiar todo de inmediato, pero cada día, cada decisión consciente, cada momento de resistencia silenciosa, nos acercaba a un futuro donde mis hijos podrían aprender a enfrentar la vida con fuerza, dignidad y esperanza, incluso en medio de la adversidad más extrema. La tensión en nuestro hogar alcanzó un nuevo nivel. Aunque hasta ese momento había logrado mantener cierto equilibrio entre cumplir con las exigencias de la dueña y proteger a mis hijos, las humillaciones constantes comenzaron a generar consecuencias más visibles en ellos. El mayor, que hasta entonces había asumido responsabilidades con madurez prematura, empezó a mostrar signos de agotamiento emocional. Su entusiasmo por la escuela disminuyó, sus risas se hicieron menos frecuentes, y a menudo lo encontraba solo, reflexionando o absorto en tareas domésticas que no le correspondían. La del medio, aunque reservada y silenciosa, mostraba señales de ansiedad. Evitaba hablar de sus emociones, se esforzaba demasiado por agradar, y parecía vivir con un miedo constante a decepcionarme o llamar la atención de manera inapropiada. El pequeño, aunque todavía inocente, comenzó a reflejar mis propios gestos de tensión y mis pensamientos, mostrando signos de que absorbía la presión emocional de la casa de manera inconsciente. Fue en ese momento que comprendí que debía actuar de manera diferente. Hasta entonces, había aceptado cada humillación, cada orden absurda, cada mirada despectiva como un precio necesario para mantener a mis hijos a salvo físicamente. Pero ahora entendí que nuestra supervivencia no solo dependía de la comida o el techo, sino también de la estabilidad emocional y la salud mental de mis hijos. Si continuaba permitiendo que la situación nos consumiera de esa manera, corríamos el riesgo de que las heridas emocionales fueran profundas y duraderas. Debía encontrar una manera de equilibrar la necesidad de subsistir con la preservación de nuestra dignidad y bienestar psicológico. Un día, mientras realizaba una tarea particularmente humillante en la casa de la dueña, un pensamiento inesperado me atravesó. Debía comenzar a crear pequeños espacios de autonomía y resistencia silenciosa. No podía enfrentarla de manera directa todavía, pero sí podía planificar cómo proteger a mis hijos de la influencia destructiva de sus humillaciones y, al mismo tiempo, mantener nuestro sustento. Comencé a observar cada momento, cada gesto, cada orden, buscando patrones y oportunidades que me permitieran ganar un poco de control sobre nuestra vida. Era un plan silencioso, meticuloso, que debía ejecutarse con paciencia y cuidado, pero era un primer paso hacia la liberación. Mientras tanto, los efectos de las humillaciones en mis hijos se hacían más evidentes. El mayor comenzó a mostrar irritabilidad y tensión acumulada. La del medio experimentaba ansiedad y temores que antes no existían, y el pequeño comenzó a expresar miedos nocturnos y a imitar de manera preocupante mis gestos de sumisión. Comprendí que cada día que pasábamos en ese entorno, aunque sobrevivíamos físicamente, estaba dejando cicatrices emocionales profundas. Esa realización me impulsó a actuar con más determinación. Debía encontrar la manera de equilibrar nuestra necesidad de supervivencia con la preservación de nuestra salud emocional y la construcción de un futuro donde pudiéramos vivir con dignidad. En los días siguientes, comencé a introducir cambios sutiles pero significativos. Empecé a establecer pequeños límites internos, a mantener momentos de conversación y apoyo con mis hijos, y a reforzar su autoestima con palabras de aliento y ejemplos de resiliencia. Les contaba historias de mujeres y hombres que habían superado adversidades extremas, enfatizando la importancia de la fortaleza interna y la dignidad, sin revelar aún la magnitud de nuestra situación. Mis hijos comenzaron a mostrar señales de alivio y confianza renovada, aunque todavía enfrentaban las tensiones del hogar. Comprendí que la educación emocional y la protección psicológica eran tan importantes como el sustento material que proporcionaba. Al mismo tiempo, comencé a analizar las acciones de la dueña con más detenimiento. Observé cómo planificaba sus reuniones, cómo evaluaba cada uno de mis movimientos y cómo utilizaba las humillaciones para mantener control sobre mí. Esa observación me permitió anticipar sus demandas y encontrar pequeñas oportunidades de resistencia silenciosa, gestos que no podían ser castigados, formas de completar tareas sin perder completamente la dignidad y estrategias para proteger a mis hijos de comentarios hirientes. Era un juego delicado,
donde cada movimiento debía ser calculado con precisión, pero era un primer paso tangible hacia la recuperación de nuestro poder interno. Durante ese período, también empecé a registrar mentalmente cada incidente de humillación y abuso, cada tarea que se me exigía y cada efecto que tenía sobre mis hijos. Esta documentación invisible me permitió comprender mejor la magnitud de la situación y planificar cómo enfrentarla de manera gradual, sin poner en riesgo nuestra supervivencia inmediata. Sentí que por primera vez en meses estaba recuperando un sentido de control, una capacidad de decisión que hasta entonces había estado ausente. Cada pequeño logro, cada momento de resistencia silenciosa, me fortalecía y me daba esperanza. Una noche, después de acostar a los niños y asegurarme de que estaban a salvo y tranquilos, me senté sola en la cocina, reflexionando sobre todo lo que habíamos soportado y lo que aún debíamos enfrentar. Comprendí que la supervivencia física ya no era suficiente. Debíamos proteger nuestra salud emocional y nuestra dignidad, y eso requería planificación, paciencia y coraje. Empecé a visualizar pasos concretos para recuperar control sobre nuestras vidas, fortalecer la autoestima de los hijos, buscar oportunidades externas de ayuda o recursos, y encontrar formas de resistir las humillaciones sin poner en riesgo nuestra seguridad inmediata. Era un plan silencioso, pero estaba lleno de determinación y esperanza. Esa misma noche, sentí que algo dentro de mí cambiaba. La resignación empezaba a transformarse en una fuerza interna que me permitiría enfrentar los próximos desafíos con mayor claridad. Comprendí que aunque la dueña continuaría exigiendo sumisión y aceptación de humillaciones, nosotros podíamos encontrar formas de sobrevivir sin perder completamente nuestra dignidad. Era el inicio de un proceso lento pero fundamental. Enseñar a mis hijos que, aunque la vida puede ser cruel, siempre hay maneras de mantener la fortaleza interna y proteger lo más valioso, nuestra esencia y nuestro amor familiar. A partir del momento en que decidí que no podía continuar aceptando humillaciones pasivamente, cada acción que emprendí comenzó a estar orientada hacia un objetivo claro: proteger la dignidad de mis hijos y la mía, al mismo tiempo que aseguraba nuestra supervivencia. Comprendí que los cambios no podían ser drásticos ni evidentes de inmediato, porque cualquier reacción brusca de la dueña podría poner en riesgo nuestro sustento. Por ello, empecé a introducir pequeñas estrategias de resistencia silenciosa, gestos que demostraban autocontrol y fuerza interna, sin desafiar abiertamente la autoridad que nos mantenía dependientes. El primer paso consistió en establecer momentos de conexión y apoyo emocional con mis hijos. Aunque aún tenían miedo y mostraban signos de estrés, comencé a dedicar tiempo a escucharlos, a hablar sobre sus emociones y a reforzar su autoestima. Les contaba historias de mujeres y hombres que habían superado adversidades extremas, enfatizando la importancia de la resiliencia y la dignidad. Les enseñé que, aunque la vida puede ser injusta, siempre existe la posibilidad de elegir cómo responder a la adversidad. Estos momentos se convirtieron en un refugio silencioso, un espacio donde podíamos respirar y fortalecernos emocionalmente, sin la presión constante de la humillación externa. Simultáneamente, comencé a analizar cuidadosamente las rutinas y patrones de la dueña. Observé sus horarios, la manera en que distribuía sus órdenes, los momentos en que estaba más distraída y los invitados que recibía con frecuencia. Esta observación me permitió anticipar sus demandas y planificar cómo ejecutar las tareas de manera eficiente sin perder completamente la dignidad. Por ejemplo, desarrollé técnicas sutiles para realizar ciertas actividades sin mostrar miedo ni sumisión excesiva, manteniendo la apariencia de obediencia total mientras conservaba un sentido interno de control. Cada pequeña victoria me daba fuerza y demostraba a mis hijos que era posible resistir sin confrontar directamente, enseñándoles lecciones de estrategia y paciencia. Mientras implementaba estas estrategias, noté cambios graduales en mis hijos. El mayor comenzó a mostrar mayor seguridad al asumir responsabilidades, comprendiendo que podía actuar con autonomía incluso en un entorno restrictivo. La del medio empezaba a expresar pequeñas opiniones y emociones, sintiéndose más confiada en la capacidad de influir positivamente en nuestra situación. El pequeño, aunque todavía inocente, imitaba mis gestos de autocontrol y aprendía que, incluso frente a la adversidad,
es posible mantener la calma y la fuerza interna. Cada avance, aunque pequeño, representaba un paso hacia la construcción de un hogar más resiliente y emocionalmente saludable. En cuanto a la relación con la dueña, mis cambios comenzaron a generar tensiones sutiles. Noté que estaba menos complacida con mi aparente serenidad y eficiencia, como si mi resistencia silenciosa le resultara incómoda. Sus órdenes se volvieron más frecuentes, sus comentarios más indirectamente despectivos y su vigilancia más intensa. Sin embargo, aprendí a mantener la calma y a actuar con prudencia, utilizando la anticipación y la estrategia para evitar conflictos directos mientras consolidaba nuestra autonomía emocional. Cada interacción con ella se convirtió en un delicado juego de equilibrio, donde debía proteger nuestra dignidad sin comprometer la seguridad física y económica de mis hijos. Un evento particularmente significativo ocurrió cuando la dueña organizó una reunión importante y me pidió atender personalmente a un invitado influyente. Durante la interacción, en lugar de someterme completamente, mantuve una actitud serena y profesional, cumpliendo con mis responsabilidades sin permitir que los comentarios hirientes me afectaran visiblemente. La dueña notó mi postura firme, pero no pudo castigarme directamente sin arriesgar la apariencia de su propia autoridad frente a los invitados. Este momento representó una pequeña victoria. Demostró a mis hijos que era posible enfrentar la humillación con dignidad y que incluso en un entorno hostil se pueden tomar decisiones conscientes para proteger la integridad personal. Después de ese evento, regresé a casa sintiendo una mezcla de cansancio y satisfacción silenciosa. Mis hijos me recibieron con abrazos, percibiendo el cambio en mi actitud. Pasamos la tarde compartiendo historias, jugando y reforzando los lazos que nos mantenían unidos a pesar de la adversidad. Comprendí que estas pequeñas victorias internas eran fundamentales. Cada gesto de autocontrol, cada momento de enseñanza silenciosa y cada espacio de conexión emocional construían una base sólida para enfrentar los próximos desafíos. Era un proceso lento, lleno de dificultades, pero estaba lleno de esperanza y estrategia. Durante los días siguientes, continué perfeccionando estas tácticas. Introduje rutinas que fortalecían la confianza de mis hijos, reservando momentos diarios para hablar sobre emociones, metas y resiliencia. Observé con atención cada movimiento de la dueña, aprendiendo a anticipar sus demandas y encontrar oportunidades para ejercer pequeñas dosis de autonomía sin provocar conflictos. Cada acción fue cuidadosamente medida, cada decisión cuidadosamente planificada. Este enfoque nos permitió sobrevivir en el entorno hostil mientras comenzábamos a recuperar la confianza y la fuerza emocional que habíamos perdido. Por primera vez en meses, sentí que estábamos construyendo un camino hacia la libertad emocional. Aunque la situación no había cambiado completamente, y la dueña seguía siendo una fuente de presión constante, nuestros pequeños logros internos creaban un espacio donde podíamos crecer, aprender y fortalecernos. Cada sonrisa auténtica, cada gesto de apoyo entre hermanos, cada momento de resistencia silenciosa, era un paso hacia un futuro más digno. Comprendí que, aunque la lucha no había terminado, habíamos comenzado a transformar nuestra realidad de manera consciente y estratégica, estableciendo los cimientos de una vida en la que la dignidad y la resiliencia podrían prevalecer. A medida que los días pasaban, comprendí que las pequeñas victorias silenciosas ya no eran suficientes. La situación con la dueña había alcanzado un punto crítico. Sus demandas eran cada vez más abusivas y su vigilancia más intensa. Cada error, por mínimo que fuera, podía convertirse en un comentario despectivo o en una humillación pública frente a los invitados y otros empleados. La tensión se hacía insoportable y sentía que cada momento en la casa de la dueña era una prueba de resistencia que, si fallaba, podía tener consecuencias devastadoras para mis hijos y para mí. Fue entonces cuando decidí que debía actuar de manera más decidida, no por rebeldía, sino por la necesidad urgente de proteger nuestra dignidad y bienestar. Comencé a implementar cambios más concretos en nuestra rutina diaria. Establecí horarios y espacios para que mis hijos pudieran expresarse, aprender y crecer sin la constante presión emocional de la humillación. Les enseñé a reconocer sus emociones, a identificar momentos de injusticia y a responder con calma y firmeza.
Cada pequeño gesto de autonomía se convirtió en un entrenamiento silencioso de resiliencia. Mis hijos empezaron a mostrar más seguridad en sí mismos. El mayor asumía responsabilidades de manera más consciente, sin dejar que la frustración lo dominara. La del medio comenzó a expresar opiniones sobre su vida y sus deseos, y el pequeño, aunque todavía joven, imitaba mis gestos de autocontrol y aprendía a mantener la calma frente a situaciones incómodas. Con estas bases, me preparé para enfrentar un conflicto directo con la dueña, aunque de manera estratégica. Sabía que un enfrentamiento abierto podría ser peligroso, pero también entendí que la sumisión total ya no era sostenible si quería preservar la salud emocional de mis hijos. Durante semanas, había observado sus patrones de comportamiento, sus puntos débiles y los momentos en que su autoridad podía verse desafiada sin consecuencias inmediatas. Planeé cuidadosamente cómo actuar, equilibrando la necesidad de resistencia con la seguridad de nuestra subsistencia. El momento decisivo llegó durante una de las reuniones más importantes de la dueña. Me pidió realizar tareas personales humillantes delante de sus invitados. Esta vez, en lugar de ceder completamente, ejecuté las órdenes con eficiencia pero manteniendo una postura firme y serena. Cada gesto estaba calculado. Realizaba mi trabajo sin mostrar miedo ni sumisión excesiva, evitando que la dueña pudiera usar mi comportamiento en mi contra. Su mirada de sorpresa y leve irritación me confirmó que estaba rompiendo el patrón de control que había mantenido sobre mí durante meses. Mis hijos, observando desde la distancia, percibieron la fuerza y la calma que mostraba, entendiendo que era posible mantener dignidad incluso en circunstancias hostiles. Ese acto de resistencia, aunque silencioso, tuvo un efecto profundo. La dueña comenzó a evaluar mis acciones con cautela, preguntándose si podía seguir ejerciendo el mismo nivel de control. Sus órdenes siguieron llegando, pero cada vez con más precaución, como si percibiera que mi sumisión ya no era absoluta. Este cambio en la dinámica nos otorgó un espacio crucial, la posibilidad de respirar, de planear y de fortalecer nuestra cohesión familiar sin la constante sensación de opresión extrema que había definido los meses anteriores. Al regresar a casa, la sensación de alivio y satisfacción fue inmediata. Mis hijos me abrazaron con más confianza, compartiendo la alegría silenciosa de haber presenciado un acto de valentía y control. Pasamos la tarde reforzando vínculos, hablando de emociones y experiencias, y preparándonos para los próximos desafíos. Comprendí que la lucha no había terminado, pero habíamos logrado transformar parcialmente nuestra realidad. Habíamos recuperado un espacio de autonomía emocional y un sentido renovado de dignidad que fortalecía tanto a los hijos como a mí misma. Durante los días siguientes, continué aplicando estas estrategias. Fortalecí la autoestima de mis hijos, creé espacios de aprendizaje y expresión, y perfeccioné mi capacidad para anticipar y responder a las demandas de la dueña con firmeza y calma. Cada pequeño acto de resistencia se convirtió en un paso hacia la liberación emocional y la reconstrucción de nuestra vida en términos de dignidad y resiliencia. Mis hijos comenzaron a imitar estas estrategias, mostrando mayor independencia emocional y fortaleza interna, lo que me confirmó que los sacrificios y enseñanzas habían comenzado a dar frutos. Finalmente, comprendí que nuestra historia estaba llegando a un punto de cambio definitivo. La combinación de resiliencia silenciosa, planificación estratégica y fortalecimiento emocional nos había permitido enfrentar los abusos con mayor seguridad, enseñando a mis hijos que, incluso en las circunstancias más difíciles, es posible mantener la dignidad, la fortaleza interna y la esperanza. Aunque la dueña seguía siendo una presencia dominante, nuestro poder interno comenzaba a equilibrar la balanza, preparándonos para los pasos finales hacia la libertad emocional y la autonomía familiar. El sol entraba con suavidad por la ventana de nuestra modesta casa, y por primera vez en meses sentí que podíamos respirar sin la constante presión de la humillación. Los días de sufrimiento, sacrificio y sumisión habían dejado profundas huellas en nosotros, pero también nos habían enseñado lecciones de resistencia, amor y fortaleza interna. Cada paso que habíamos dado, cada acto silencioso de resistencia, nos había acercado a este momento de liberación emocional, un instante en el que podíamos empezar a reconstruir nuestras vidas desde la dignidad y la esperanza. Mis hijos, que habían vivido con temor y ansiedad durante tanto tiempo,
comenzaron a mostrar señales de alivio y seguridad. El mayor, aunque todavía cargaba con responsabilidades más allá de su edad, comenzó a reír con más frecuencia, a participar en conversaciones y a disfrutar de su infancia de manera que hacía tiempo había olvidado. La del medio empezó a expresar sus emociones con más confianza, compartiendo sus pensamientos y deseos, sin miedo a ser juzgada o reprendida. El pequeño, inocente y curioso, recuperaba la alegría natural de su edad, aprendiendo a confiar en que su madre podía protegernos no solo físicamente, sino también emocional y psicológicamente. El enfrentamiento estratégico y silencioso que había sostenido con la dueña había dado frutos. Aunque ella continuaba ejerciendo cierto control sobre nuestra vida, su capacidad para intimidarnos y manipularnos se había visto disminuida. Cada acto de resistencia había fortalecido nuestra posición, y los pequeños espacios de autonomía que habíamos creado nos permitían recuperar un sentido de dignidad y control. Aprendí que la verdadera fuerza no residía en la confrontación abierta, sino en la capacidad de anticipar, planificar y actuar con determinación, protegiendo a los seres queridos y preservando la integridad interna. Una tarde, mientras preparaba la cena con mis hijos, reflexioné sobre todo lo que habíamos superado. Recordé las innumerables humillaciones, los momentos de desesperación, el miedo constante y el agotamiento extremo. Pero también recordé nuestras pequeñas victorias, la resiliencia silenciosa, los gestos de dignidad, los espacios de enseñanza emocional y la fuerza compartida que habíamos cultivado en nuestro hogar. Comprendí que estos años de sacrificio no habían sido en vano. Habían forjado nuestro carácter, reforzado nuestros lazos familiares y demostrado que incluso en la adversidad más extrema es posible encontrar luz y esperanza. Mis hijos se acercaron y me abrazaron con fuerza. En ese abrazo sentí la culminación de nuestra lucha, un amor inquebrantable, la certeza de que habíamos sobrevivido juntos y la seguridad de que nuestras heridas, aunque profundas, podían sanar con tiempo y cuidado. Fue un momento de liberación emocional, en el que comprendí que nuestro sacrificio había logrado su propósito: mantenernos a salvo, fortalecer nuestro espíritu y enseñarnos a enfrentar la vida con dignidad, resiliencia y amor mutuo. A partir de ese día, nuestra rutina comenzó a transformarse. Aunque todavía había desafíos y la presencia de la dueña continuaba siendo una realidad, habíamos recuperado un sentido de autonomía y control interno. Mis hijos aprendieron que podían enfrentar la adversidad sin perder su esencia, y yo aprendí que la fuerza verdadera reside en la combinación de amor, estrategia y determinación silenciosa. Cada día se convirtió en una oportunidad para reconstruir nuestra vida, para enseñar y aprender, y para cultivar un hogar donde la dignidad y el respeto mutuo fueran los pilares fundamentales. Finalmente, comprendí que nuestra historia no terminaba con la humillación y el sacrificio, sino con la capacidad de transformar esas experiencias en lecciones de vida. Habíamos aprendido que la adversidad puede ser superada, que la fortaleza interna puede prevalecer, y que el amor y la protección hacia los seres queridos son fuerzas más poderosas que cualquier amenaza externa. Mis hijos habían experimentado dolor y miedo, pero también habían aprendido a resistir, a mantener la esperanza y a confiar en su capacidad de superar desafíos. Y yo, aunque marcada por los años de sacrificio, había descubierto un poder silencioso que me permitiría guiar y proteger a mi familia en cualquier circunstancia. Este momento de liberación y victoria silenciosa se convirtió en un punto de inflexión definitivo. Sabíamos que la vida podría seguir siendo dura, pero estábamos preparados para enfrentarla con dignidad, resiliencia y amor incondicional. Cada sacrificio, cada humillación soportada, cada estrategia de resistencia silenciosa nos había llevado a este instante de triunfo emocional y esperanza renovada. La historia de nuestra lucha no terminaba con la adversidad, sino con la fuerza y la unidad familiar que nos permitieron superar lo insoportable y mirar hacia un futuro con confianza y determinación.